Hola chicos, ¿cómo les va? Aquí estamos encontrándonos nuevamente. Bueno, el tema que vamos a empezar a ver es las úlceras por presión, que no figuran en el cuadernillo, si bien están en el índice como tema, pero no tratadas específicamente. Así que me pareció oportuno directamente hacer una presentación con este tema y no incluirlo dentro de la presentación de las heridas, porque bueno, es algo en lo cual ustedes se van a encontrar muchas veces en su práctica profesional y es importante hacer un buen análisis de lo que son las úlceras por presión y de cómo se pueden prevenir. Bueno, en cuanto a la definición, hay que tener en cuenta que en tiempos anteriores a las úlceras por presión se las denominaba gangrenas por decúbito. Gangrena, que era una herida pútrida, podrida, producida por un estado yacente. Luego, con el correr de los tiempos, esta definición quedó relegada y se las empezó a denominar escaras por la presencia de tejido necrótico. Pero bueno, todo esto fue evolucionando a medida que fueron estudiando este tipo de lesiones y en la actualidad el término de escara ya no se usa más, puesto que la escara es un estadio evolutivo de las úlceras por presión. Por eso ahora se usa la definición que es lesión de origen isquémico localizada en la piel y tejidos subyacentes con pérdidas cutáneas que se produce por presión prolongada o por presión asociada por fricción entre dos planos duros, uno que es la del paciente y otro que es externo a él, contrapuesto al mismo paciente. Bueno, en lo que se refiere a la etiopatogenia de las úlceras por presión, recordemos que la etiopatogenia se refiere a las causas y mecanismos por el cual se produce una enfermedad, que en este caso sería una lesión. Tenemos los factores extrínsecos, los intrínsecos o a veces pueden estar sumados estos dos factores. En cuanto a los extrínsecos, en lo que se refiere a lo que es la presión sería la fuerza primaria que va a favorecer la formación de úlceras. Esta fuerza va a actuar de manera perpendicular a la piel como consecuencia de la gravedad. Por ejemplo, cuando un paciente está en la cama, su propio peso va a hacer que esta fuerza sea perpendicular a la cama y la piel va a estar aplastada, o sea, toda esta fuerza perpendicular que produce el paciente que está acostado va a provocar un aplastamiento entre la piel y el otro plano que sería el externo. En este caso, si un paciente que está en la cama, el plano externo sería la cama. O puede ser también sillas, pueden ser sondas, a eso se refiere con la fuerza del propio paciente que actúa como gravedad en contra con la fuerza del otro dispositivo que puede estar en ese momento, que puede ser cama, sonda, silla, camilla. En cuanto a la humedad, que tiene que ver también con la sequedad de la piel, se asocia muy particularmente a todo lo que tiene que ver con las incontinencias de los pacientes. Puede ser incontinencia urinaria, incontinencia fecal o una combinación de ambos. También la sudoración, que todos estos factores van a modificar la barrera cutánea. La tracción es cuando se produce el desplazamiento de la piel, del hueso en sentido contrario a la piel. Esto que va a generar que el tejido que está circundante al hueso se rompa, tenga una ruptura. Por lo tanto, al haber esta ruptura, también se van a romper los vasos y se va a producir un hematoma.
Luego este hematoma puede llegar a seguir evolucionando hasta terminar en una úlcera por presión. Y en cuanto a la fricción, hace referencia a la fuerza que actúa en forma paralela a la piel, porque por ejemplo un paciente que está en la cama y hace fricción con las sábanas o con cualquier superficie que sea porosa, que sea áspera, esto va a producir una descamación en la piel y obviamente la va a ir debilitando y va a ser una posible causa de una futura úlcera por presión. En lo que respecta a los factores intrínsecos, tenemos las enfermedades asociadas o la inmunidad. ¿Qué quiere decir a las enfermedades asociadas? Que pueden llevar a que el paciente tenga una disminución de la sensibilidad y obviamente de la movilidad. Algún tipo de enfermedad asociada puede ser una enfermedad neurológica, un paciente que esté en coma, ¿sí? O que esté ventilado, y obviamente al estar ventilado va a tener un plan de pseudonalgesia que va a deprimir su sistema nervioso central y obviamente va a estar inmóvil. A cirugías prolongadas también puede ser se ve mucho en lo que son los traumatismos de fémur, por ejemplo, que el paciente, estoy hablando desde lo que es el hospital, por ahí en la parte privada, con mutual no pasa tanto, pero sí en el hospital, un paciente cuando tiene un traumatismo de fémur está a lo mejor 1 o 2 meses, en el cual está prácticamente siempre en la misma posición, con una tracción puesta, y no se moviliza. La movilización siempre tiene que ser entre 2 o 3, y ahí se suelen aparecer estas úlceras por presión. En lo que se refiere a la edad hay dos grandes rubros de lo que es la edad: el paciente con edad avanzada y también el paciente prematuro. No quiere decir por esto que los pacientes en un rango intermedio no vayan a padecer úlceras por presión, sino que estos dos rangos etarios es como que están más predispuestos. En la edad avanzada se produce un adelgazamiento de la piel, de la dermis, va perdiendo su espesor a causa de que, perdón, de que disminuye el colágeno. Y en los prematuros su piel está inmadura, entonces su piel es muy muy finita y hace que cualquier roce o cualquier tipo de presión enseguida se rompa esta primera barrera que es la piel y pueden llegar a producirse las úlceras por presión. En los pacientes pediátricos ya de más edad, la parte principal que suelen tener úlceras por presión es la zona occipital. En cuanto a lo que es estado nutricional, a veces muchos pacientes no tienen una buena alimentación o una alimentación variada. El déficit, por ejemplo, de proteínas, de vitamina A, de vitamina C y muy importante es el zinc, hace que las úlceras por presión puedan desarrollarse con mayor predisposición. Y también en la falta de hidratación, porque la piel se reseca bastante, sobre todo en los pacientes con edad avanzada, que son un poco más reacios a consumir líquidos. Y lo que tiene que ver con la medicación, hay distintos medicamentos que pueden predisponer a desarrollar úlceras por presión. Algunos van a aumentar la fragilidad cutánea, o sea que la piel se va a volver más débil, como pueden ser los esteroides o las drogas vasoconstrictoras, como la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, dobutamina, que esto se relaciona con pacientes, por ejemplo, que están internados en una terapia intensiva donde están sometidos a todo este tipo de plan de hidratación con el agregado de estas drogas.
Los citotóxicos también suelen afectar el sistema inmunitario y hace que también haya mayor fragilidad capilar. Y también los que suelen afectar la piel son los fármacos que se utilizan en el tratamiento del dolor, que van a favorecer la inmovilidad del paciente, porque lo relajan de tal manera que el paciente no puede moverse por sus propios medios, entonces va a depender de otra persona o del enfermero que lo esté asistiendo para que haga su rotación cada 2 horas como mínimo. Esto se ve mucho en los pacientes oncológicos. Bueno, acá les puse un cuadrito para cuando ustedes estén en presencia de un paciente que tenga una úlcera por presión, puedan valorar y poder determinar en qué estadio está esta úlcera por presión, teniendo en cuenta las características de cada estadio, ¿sí? En el 1, la piel presenta eritema, está intacta pero no blanquea luego de que eliminemos la presión. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo le hago presión con un dedo donde tenga el eritema, no va a quedar blanquecina después que levanto y suelto esta presión. En el estadio 2 hay un compromiso parcial con algo de pérdida de la epidermis o dermis o ambas. Entonces la úlcera es superficial, ya cuando está enrojecido y a veces puede llegar a estar como una pequeña lastimadura. Lo podemos encontrar o con la piel que ha perdido su integridad o no. En el estadio 3 se ha perdido el total de la piel y el tejido subcutáneo y la úlcera ya es más profunda, vemos como un pequeño huequito. Y en el estadio 4 ya la úlcera tiene mayor profundidad, podemos encontrar necrosis en los tejidos adyacentes a la úlcera, en los bordes sobre todo, o bien en la profundidad de la misma úlcera. Y esta lesión, esta herida, puede comprometer los músculos, los huesos o algunos tendones. Entonces, es importante que ustedes sepan, cuando vayan a valorar a un paciente, puedan observar y puedan determinar, de acuerdo a las características que está presentando esta lesión, qué tipo de estadio está esta úlcera por presión. Y es importante que como profesionales en la evolución de enfermería, ustedes vuelquen en esta información del paciente al cual están atendiendo y que no solamente ponga el paciente que presenta una úlcera por presión, se la cura o se lo rota. No, empodérense de los conocimientos y sean buenos profesionales, como tanto cuando observan como igual como cuando ustedes hagan sus registros de enfermería, ¿sí? Bueno, acá les puse esta imagen que me gustó, que encontré, donde tienen los 4 estadios, o sea, qué es lo que va abarcando la úlcera por presión en el primer estadio, en el segundo, en el tercero y en el cuarto, que ustedes ven que ya llega hasta el hueso. Y en la figura de este paciente que está recostado, vemos las zonas marcadas donde mayor predisposición tienen de formarse úlceras por presión. En esta imagen ustedes pueden ver, porque es muy difícil que puedan hacer una valoración cuando no tienen un paciente real como para poder observar bien las características de cada lesión. Pero estas fotos que encontré me parecieron lo más ejemplificativas posible. Acá en el grado 1 ustedes ven como la zona de los glúteos está levemente enrojecida, y también tienen que tener en cuenta que este enrojecimiento, a veces por la fricción del paciente cuando está encamado, puede producir o llegar a aparecer algún tipo de ampolla, que esto después se va a lastimar, con el mismo roce se va a lesionar esta ampolla, y ahí es cuando empieza a evolucionar
la herida una posible úlcera si no la estamos observando y valorando periódicamente. Bueno, en esta imagen vemos en el estadio 2 cómo hay ruptura de la dermis y de la epidermis, en el cual había ampollas, se rompen las mismas, se desprende la piel y se pueden afectar capas subcutáneas. Bueno, ya en el estadio 3 es donde posiblemente haya heridas que son más profundas, que son tipo agujeros, o sea, tipo cráteres, en los cuales posiblemente haya infección, donde haya supuración de secreciones y obviamente hay una destrucción de la capa subcutánea. En este estadio, que es el 4, como ustedes pueden ver en la foto, la lesión obviamente es bien profunda, llega hasta el hueso, abarca los músculos y obviamente los elementos de sostén. Acá en este tipo de lesiones prácticamente siempre están infectadas, un 85-90% de este tipo de lesiones presentan infección, ¿sí? Este tipo de infección, si no son tratadas y controladas a diario y curadas a diario, pueden llevar al paciente a presentar una sepsis generalizada con un deterioro general y muchas veces hasta la misma muerte del paciente. Bueno, la escala de Braden. La escala de Braden es muy utilizada porque nos permite, cuando vamos a valorar una úlcera por presión, aparte de valorar en qué estadio está, vamos a poder determinar, de acuerdo al puntaje que le vamos asignando, teniendo en cuenta los distintos factores como son la percepción sensorial, la exposición a la humedad, en cuanto a lo que es la deambulación o la movilidad postural, la nutrición y el roce, le vamos a ir asignando, de acuerdo a lo que nosotros vayamos observando y valorando con ese paciente, le vamos asignando puntos. A cada ítem un punto. La sumatoria de estos ítems nos va a dar un valor que a nosotros nos va a llevar a poder determinar qué tipo de atención o qué tipo de seguimiento le vamos a hacer a ese paciente. Esta escala es para la población adulta, o sea, de los 14 años en adelante, ya que en niños, desde el primer día de nacimiento hasta los 14 años, se aplica la escala de Braden-Q, que no se las voy a dar ahora porque es parecida, pero bueno, tiene otras aristas, porque ustedes ya la van a ver en pediatría el año que viene cuando tengan que cursar esa materia. Es una escala esta que tiene una validez a nivel internacional. Se ha utilizado y se utiliza en muchos contextos asistenciales, ya sean instituciones de salud de hospitalización como en geriátricos. Tiene una alta especificidad y sensibilidad y nos puede llegar a servir mucho para valorar, o sea, no es que nos puede llegar, nos sirve para valorar el paciente y nuestro cuidado enfermero, y es muy fácil de aplicar y a veces no hace falta una capacitación previa al personal para que pueda aplicar esta escala. De acuerdo a los puntajes que nos vaya dando, o sea, nosotros hacemos la valoración y la evaluación y de acuerdo a los puntajes que nos va dando, por ejemplo, igual o menor a 12 puntos es de riesgo alto. Cuando es de riesgo alto, el seguimiento y la evaluación de este paciente se tiene que hacer a diario. Cuando es riesgo moderado, de 13 a 14 puntos, el seguimiento se hace cada 3 días. Cuando es riesgo bajo, de 15 a 18 puntos, el seguimiento se hará cada 7 días aproximadamente y obviamente si nos da
mayor a 19 puntos es un paciente que no tiene riesgo a presentar una potencial úlcera por presión. Esta diapo, junto con otras que vienen después, les puse unas figuras de los lugares más potenciales a producirse úlceras por presión, que son los pies, en la zona de los tobillos, las costillas, las orejas, los trocantes que son los sitios importantes de fijación muscular, los cóndolis, como ustedes los pueden ver ahí, que son las prominencias redondeadas de una estructura ósea, ¿sí? Por eso está marcado ahí en lo que son la parte de las rodillas, los maleolos, ¿sí? Que los maleolos sobresalen a cada lateral, digamos, de lo que es la tibia y el peroné, ¿sí? Hace lo que es forma lo que es el tobillo. Y los acromion, que está, digamos, en la parte del hombro, que sería como el techo del manguito rotador. Bueno, en esta otra posición, que es de cúbito prono, vemos que se vuelven a repetir lo que los dedos, las rodillas, en las mujeres las mamas, las orejas. Es importante esta posición que es la pronación en los pacientes cuando están ventilados en una terapia intensiva, los pacientes que presentan distrés respiratorio. Una de las terapéuticas a veces como para mejorar el cuadro del distrés es pronar al paciente. ¿Por qué? Porque lo que son los alvéolos que están en la parte posterior del pulmón, al estar el paciente pronado, estos alvéolos quedan como más libres para hacer la difusión de gases. Por lo general, la pronación para que sea efectiva es de 12 horas. Así que bueno, hay que tener especial atención cuando un paciente se lo prona, de ir movilizando la cabeza, de ir movilizando lo que son los brazos, las extremidades inferiores, para que justamente, porque como son 12 horas para que sea efectivo, son mucha cantidad de horas que el paciente se puede empezar a lesionar. En esta posición, que es la de decúbito supino, como ustedes ven, aquí hay que prestar mucha atención en lo que es la parte occipital, sobre todo en los niños. Los niños presentan muchas lesiones, a veces de úlcera por presión en esa parte, en la occipital, cuando están sometidos a ventilación mecánica. La parte del sacro en pacientes de mayor edad, pacientes que no se movilizan, pacientes que están solos, que no cuentan con su familiar, que están varios meses internados por una cuestión social. Es muy común ver la zona sacra con lesiones de úlceras por presión. Continuando, para cuando vayamos a valorar un paciente debemos tener en cuenta la valoración del estado de la piel en toda la extensión de su superficie corporal, buscando cambios de coloración, temperaturas en algunas zonas, presencia de edemas o pérdida de la integridad, también la sequedad de la piel. En cuanto a la higiene, debemos tratar de utilizar jabones que tengan un pH igual o parecido al pH ácido de la piel, que suele ser 5,5, 6. No utilizar como rutina jabones antisépticos. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces en el hospital el paciente no posee los elementos de higiene por una necesidad económica o por lo que fuere. Entonces, ¿qué suele hacer el enfermero? Busca un poco de clorexidina, lo pone en una jeringa y le da un baño con clorexidina. Esto aumenta la resequedad de la piel y la descamación. Entonces, hay que tratar de no usar tipo de antisépticos en el aseo diario del paciente.
En cuanto a lo que se refiere de humedad, tenemos que buscar sitios en los cuales el paciente pueda tener una humedad constante, en el caso de pacientes que se encuentren con incontinencia urinaria, tratar de identificar si hay dermatitis. La hidratación es muy importante, ya que un plan de hidratación mejora las condiciones de la resistencia de la piel en cuanto al paciente tenga que movilizárselo, o sea, por ejemplo, si un paciente que está bien hidratado y yo tengo que movilizarlo, el mismo roce de la cama, al tener una piel hidratada, una piel al cual se le ha puesto cremas emolientes, va a disminuir su descamación. Y los cambios posturales que los debemos tener en cuenta de tratar de rotar o plantearnos como objetivo rotar al paciente mínimo cada 2 horas. En cuanto a lo que es los cuidados de enfermería y el seguimiento para la prevención de las úlceras por presión, debemos valorar al paciente. Un buen momento es cuando se le realiza el baño, ya que nosotros vamos a poder observar la piel en su totalidad en busca de algún tipo o de lesión o potencial lesión. En este momento es bueno que nosotros empecemos a utilizar la escala de Braden para poder organizar y hacer un plan de cuidados y teniendo en cuenta esta escala, el puntaje que nos vaya a dar, vamos a poder organizar este plan de cuidados teniendo en cuenta si hay un bajo riesgo, un alto riesgo o riesgo moderado. Mantener una piel limpia y seca, esto va a hacer que las lesiones cutáneas disminuyen, al igual que la ropa limpia, que la ropa de cama esté seca, que no haya arrugas, que esto va a favorecer a veces cuando la piel se marca un poco, se pone roja. El uso de cremas hidratantes, que esto va a disminuir lo que es la sequedad de la piel. Hay que tener en cuenta de no colocar alcohol y talcos porque esto también favorece la sequedad de la piel y ver qué tipo de dispositivo tiene este paciente, ya sea sondas o catéteres o a veces los brazaletes de sujeción. ¿Qué me refiero a esto? Hay pacientes que están a veces desorganizados, entonces se les indica sujeción mecánica y estos brazaletes a veces uno no mide la fuerza con la cual se lo pone o la misma fuerza del paciente por tratar de retirárselos hace que se produzca algún tipo de lesión. Se debe valorar también la posibilidad de poner apósitos como protectores cutáneos. Por ejemplo, en zonas de prominencia ósea podríamos usar hidrocoloides como una prevención a que no se produzcan las lesiones. Hay que programar con frecuencia el cambio de pañales porque hay pacientes que presentan incontinencia o que tienen alguna secuela, alguna enfermedad neurológica, entonces estos pacientes al no poder movilizarse y no poder ir al baño, van a depender del uso de pañales. Entonces es muy importante que esta piel que va a estar expuesta a la humedad constante esté vigilada. También realizar y planificar una movilización y cambios posturales al paciente de manera organizada, como mínimo cada 2 horas. Se debe también tratar de mantener el equilibrio corporal y el peso corporal, la cabecera elevada a 30 grados. Y lo que es muy importante, si existe un cuidador o una familia, educar a este paciente para que cuando se vaya a su casa, cuando tenga el alta médica, puedan seguir dándole los mismos cuidados para justamente prevenir lo que son las úlceras por presión. Bueno, acá le puse algunas imágenes de algunas úlceras por presión, algunas que presentan tejido necrosado, otros con fibrina, que a veces cuando se ve
esta lesión con fibrina decimos, o sea, se puede llegar a pensar que es pus, cuando en realidad es tejido que está con fibrina, con esfacelo, tejido de granulación, que es el último, que es cuando ya el tejido está más enrojecido, quiere decir que la cicatrización, el proceso de cicatrización ha comenzado. En estas imágenes estamos viendo lesiones grado 3, grado 4, en las zonas donde habíamos visto en las presentaciones anteriores que se podían llegar a dar, que es la zona sacra, la zona de la espalda, donde están las prominencias óseas. Ahí vemos en la parte sacra de este paciente que está lateralizado, que tiene el uso de pañales, la importancia del cambio de pañales para disminuir lo que es la humedad. Son algunas de imágenes que ustedes posiblemente se puedan llegar a encontrar con este tipo de lesiones cuando comiencen su vida profesional. Acá les puse esta frase que realmente me pareció muy válida y muy real. El tratamiento de una úlcera por presión, el tratamiento, el seguimiento, la recuperación, que en muchos casos es muy difícil y lleva mucho tiempo, le ocasiona al paciente un gran malestar, dolor. Muchas veces estas úlceras por presión se infectan, llevando al paciente a una sepsis generalizada y en muchas ocasiones con mortalidad. Por eso es tan importante el trabajo de enfermería, el trabajo en equipo, que es mucho más fácil hacer una buena prevención que luego tratar una úlcera por presión. Por eso me pareció tan interesante ponerles esta frase para que lo vayamos incorporando a nuestro quehacer diario, a nuestro cuidado enfermero diario en este tipo de pacientes que presentan algún tipo de inmovilidad y justamente por eso son pacientes con potencialmente favorecidos a presentar úlceras por presión. Bueno, hasta acá llegamos con esta presentación de lo que son las úlceras por presión, su tratamiento y cuidado, y nos vamos a estar encontrando en futuras presentaciones con los siguientes temas del cuadernillo de la práctica profesionalizante 2.